Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal. Vamos en este video a revisar la simetría de la gráfica de una función. Y vamos en esta parte pues a analizar la simetría con respecto al eje y también la simetría con respecto al origen. Bien, vamos entonces a empezar con la simetría de una gráfica. Y bueno, empecemos entonces con la simetría con respecto al eje Y. Decimos entonces que para que una función tenga simetría con respecto al eje Y, bueno, ¿qué tiene que cumplirse aquí? Miren, es decir que para cada punto XY de la gráfica de la función, el punto menos XY también pertenece a la gráfica de la función. Y esto significa pues que la porción de la gráfica situada a la izquierda del eje Y es la imagen especular de la derecha de dicho eje. Bueno, vamos un poco a entender esto de forma gráfica. Tenemos acá pues un eje de coordenadas y acá tenemos la gráfica de una función, en este caso una función cuadrática. Entonces, ¿qué nos menciona en esta parte, en esta definición? Que un punto XY que pertenece a la gráfica, como vemos, en este caso va a haber un punto menos XY, ¿sí?, que también pertenece a la gráfica. Y dado que en esta parte o en esta porción izquierda de esta gráfica, la forma de esta gráfica de la función va a ser la imagen especular, dice aquí. Es decir, idéntica a la parte de acá, de la derecha de la gráfica, va a ser idéntica, pero obviamente pues de sentido contrario. A eso se refiere con especular. Entonces vemos que de aquí del eje hacia la izquierda, esta gráfica se abre de esta manera, ¿verdad? Y del eje a la derecha se abre de la misma manera, pero pues hacia la derecha. ¿Sí? Es la imagen pues especular, idéntica. Bien, eso para que la gráfica tenga simetría con respecto al eje Y. Bueno, veamos ahora qué ocurre para la simetría con respecto al origen. Bueno, en este caso entonces miren, una gráfica es simétrica con respecto al origen si para cada punto XY de la gráfica el mismo punto menos X menos Y también pertenece a la gráfica. Y claro, esto significa que la gráfica permanece inalterada, ¿sí?, si se efectúa una rotación de 180 grados con respecto al origen. Bueno, tenemos acá ahora una gráfica y en este caso una función cúbica, ¿sí? Entonces acá tenemos un punto XY que pertenece a la gráfica, como vemos, y acá va a haber un punto menos X menos Y, miren, que también pertenece a la gráfica. Y en este caso si esta pues gráfica pues se efectúa, o sea, es una rotación, ¿no?, ¿sí?, de 180 grados, es decir, va a ir desde acá y se va a ubicar en esta parte de acá, ¿no? Este punto, al rotar los 180 grados, se ubicaría en la parte de acá, ¿sí?, y la gráfica no se alteraría, permanece inalterada, idéntica, ¿sí? En ese caso entonces hay una simetría con respecto al origen. Bueno, vamos a ver en esta parte pues cómo identificar ahora pues analíticamente esta simetría, ¿sí? Tenemos acá pues algunos ejercicios. Tenemos acá el primer ejemplo. Dice lo siguiente, miren: verificar si la gráfica de la función y igual a 2x al cuadrado menos x más 2 es simétrica con respecto al eje y con respecto al origen. ¿Sí? Tenemos acá justamente pues esta función. Y vamos primero con la simetría con respecto al eje Y. Tenemos acá pues la función que nos dan y igual a 2x al cuadrado menos x más 2. Esta corresponde a la función pues original. Ahora, ¿qué hacer acá para identificar analíticamente si hay simetría con respecto al eje Y? Bueno, en este caso lo que hacemos, miren, es sustituir las x por un menos x. ¿Sí? Es decir, aquí en todas las x que están acá, pues vamos a reemplazarla por menos x. Bueno, al hacer eso nos queda entonces de esta forma, miren: 2 que multiplica a menos x al cuadrado, menos x y más 2. Efectuamos acá las operaciones y nos quedan un valor de 2x al cuadrado y esto más x y más 2. Esta sería pues entonces, como bien esta función que está acá, vamos ahora a compararla con la función original. Es decir, esta función la comparamos y vemos si son iguales, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Compararlas si es que son ambas expresiones pues iguales. Y en este caso vemos entonces que no lo son, ya que aquí
este término lineal es menos x y acá tenemos más de x, ¿sí? Entonces, si no son expresiones idénticas iguales, en este caso concluimos entonces que esta función, miren, no es simétrica con respecto al eje y, ¿sí? Bien, es la forma de identificar analíticamente si tiene simetría pues con respecto al eje y. Pasemos ahora a la simetría con respecto al origen. Planteamos acá nuevamente la función original que nos dan el ejercicio. Y en este caso ahora, para poder encontrar esta simetría con respecto al origen, reemplazamos o sustituimos x por menos x y y por menos y en la función original, ¿sí? Entonces acá, en vez de y, pues menos y, acá reemplazamos menos x, acá también menos x y el más 2 pues bajaría tal cual. Acá efectuamos las operaciones, nos queda menos y igual a 2x al cuadrado más x y más 2. Bueno, en este caso vemos que no nos puede quedar aquí pues menos y, por lo tanto lo que hacemos acá es multiplicar por menos 1 a toda la ecuación. Y eso pues le cambia de signo a cada elemento. Es decir, nos queda entonces, miren, y positivo igual a menos 2x al cuadrado menos x y menos 2. Luego en esta parte lo que haremos es nuevamente comparar, ¿no?, esta función con la original. Y en este caso vemos que ya varían muchas cosas, ¿no? Aquí el 2x al cuadrado, aquí está negativo, acá el más 2 tenemos menos 2. Por lo tanto, miren, concluimos que al no ser las expresiones iguales, vemos entonces que esta función tampoco es simétrica con respecto al origen. Sí, eso concluimos, ¿no? Es decir, entonces que para que sea simétrica, tiene que darse, al sustituir estos valores, tiene que darnos una expresión igual, ¿sí? Bien, entonces vemos en esta parte entonces que esta función justamente no es simétrica con respecto al eje y tampoco es simétrica con respecto al origen. Bueno, veamos esto que cómo se verifica de forma gráfica. Entonces en esta parte tenemos justamente la gráfica de esta función que nos dan pues como dato aquí, ¿sí? Tenemos en esta parte acá. Y bueno, vamos acá a identificar un punto que pertenezca a esta gráfica, que esté del eje a la derecha. Por ejemplo, tenemos acá el punto 1 y 3. Ahora, para que esta función, recuerden, sea simétrica con respecto al eje y, debe existir un punto menos 1, 3 que pertenezca a esta gráfica. Y en este caso vemos que este punto que está acá, pues no pertenece a la gráfica. Por lo tanto, pues se verifica que esta función no es simétrica con respecto al eje y. Ahora, para que sea simétrica con respecto al origen, si acá tengo un punto 1, 3, debería existir un punto menos 1, 3 que está ubicado en esta parte de acá abajo, que también pertenezca a la función. Pero en este caso vemos que este punto tampoco pertenece a la función. Con lo cual también verificamos que justamente tampoco es simétrica con respecto al origen. ¿Ven? Entonces hemos verificado de forma analítica y también pues de forma gráfica. Bien, veamos ahora un segundo ejemplo. Dice verificar si la gráfica de la función y igual a x al cubo más 3x es simétrica con respecto al eje y con respecto al origen. ¿Sí? Nos piden lo mismo, pero nos dan ahora una función cúbica. Bueno, empecemos entonces con la simetría con respecto al eje y. Planteamos la función original que nos dan en esta parte, 3x al cubo más 3x. Y acá, recuerden, con respecto al eje y, sustituimos x por menos x. Hacemos acá la sustitución, y igual a menos x al cubo y más 3 por menos x. Efectuamos acá la operación y nos queda menos x al cubo y menos 3x. Y claro, acá nuevamente comparamos con la función original. Y en este caso, vemos que aquí varía ambos términos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, concluimos nuevamente que esta función entonces no es simétrica con respecto al eje y. Bien, veamos qué pasa ahora con la simetría con respecto al origen. Entonces en este caso nuevamente planteamos la función y acá vamos ahora a reemplazar, recuerden, o sustituir x por menos x y por menos y en la función original. Entonces nos queda pues de esta forma, menos y igual a menos x al cubo más 3 por menos x. Nos queda acá justamente menos x al cubo y menos 3x. Acá multiplicamos a toda esta función por menos 1 para cambiar el signo de la y. Y nos queda acá y igual x al cubo y más 3x. En esta parte recuerden, comparamos, ¿no?, esta expresión que obtuvimos acá
con la original. Y noten que en este caso la expresión que hemos obtenido acá, al reemplazar x por menos x y por menos y, es idéntica a esta función que tenemos en la parte de acá. Son igualitas. Entonces en este caso, ¿qué concluimos? Que esta función ahora sí es simétrica con respecto al origen, ya que obtenemos dos expresiones iguales al hacer esta sustitución. Por lo tanto, aquí concluimos entonces que esta función y igual a x al cubo más 3x no es simétrica con respecto al eje y, pero sí es simétrica con respecto al origen. Bueno, vamos a llevar esto ahora a la gráfica, ¿sí? Y claro, al graficar esta función de aquí, x al cubo más 3x, obtenemos esta forma de la gráfica, una función cúbica. Y bueno, vamos acá a identificar un punto que pertenezca a esta gráfica. Acá tenemos el punto 1 y 4, que pertenece, como vemos, a la gráfica de esta función. Ahora, este punto 1, 4, para que sea simétrica con respecto al eje y, debería haber un punto menos 1, 4 que pertenezca a la función. Pero como vemos, ese punto no pertenece a la función. Por lo tanto, esta función no es simétrica con respecto al eje y, como dijimos, ¿verdad? Ahora, si tengo aquí un punto 1, 4, aquí tendría que haber un punto menos 1, menos 4 que pertenezca a esta gráfica. Y como vemos gráficamente acá, ese punto menos 1, menos 4 sí pertenece a esta gráfica, ¿sí? Con lo cual verificamos entonces que esta función, esta gráfica, sí es simétrica con respecto al origen, ¿sí? Bien, y así pues hemos analizado pues la simetría de una gráfica y hemos puesto aquí dos ejemplos, ¿no?, de cómo podemos hallar analíticamente si una gráfica de una función es simétrica, tanto con el eje y, tanto con el origen. Bien, si el video fue de utilidad para ustedes, pueden darle like, dejar sus comentarios, pueden también suscribirse al canal y nos veremos en el siguiente video.